Pocos saben que el río Támesis en Londres recibe unas 40 millones de toneladas de aguas residuales sin tratar cada año. Cada tormenta convierte la emblemática vía fluvial de la ciudad en una alcantarilla abierta, lo que sorprende a los turistas, amenaza a la vida silvestre y es motivo de vergüenza. Una capital global que se enorgullece de su progreso, el problema no fue el descuido, sino el crecimiento. Las alcantarillas victorianas de Londres fueron en su tiempo la envidia mundial. Pero un sistema hecho para una ciudad del siglo XIX no podía enfrentar las realidades de una megaciudad moderna. A inicios de los 2000, los desbordes de aguas pluviales contaminaban el Támesis casi cada semana, matando peces y causando acciones legales de reguladores ambientales. La solución debía igualar la magnitud de la crisis. Los ingenieros propusieron un enorme túnel interceptor nuevo que correría bajo la capital, capaz de capturar las crecidas, almacenar millones de metros cúbicos y transportar los flujos hacia las plantas de tratamiento río abajo. Concebido tanto como una maravilla de la ingeniería civil, como una necesidad ambiental, este superalcantarillado se convertiría en la mayor mejora al sistema de aguas residuales de Londres en 150 años. Esa visión acaba de hacerse realidad, con el túnel completamente operativo en 2025 y transformando la manera en que Londres protege su río. Hoy exploraremos el megaproyecto del túnel Thames Tideway en Londres, de 6.000 millones. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte y darle like a este video, ya que es la mejor manera de apoyar este canal. Los orígenes del túnel Thames Tideway se remontan al Londres victoriano. A mediados del siglo XIX, el río Támesis se había convertido en una alcantarilla al aire libre, con desechos sin tratar fluyendo directamente al agua. En el verano de 1858, el infame Gran Hedor abrumó al Parlamento, obligando a tomar medidas urgentes. La solución fue el sistema de alcantarillado de Sir Joseph Bazalgette. Más de 1.800 kilómetros de alcantarillas alimentan interceptores gigantes a lo largo del Támesis, reforzados con grandes malecones que remodelaron la ribera. Terminada en 1860, esta red salvó a Londres del cólera y sentó las bases de una metrópolis moderna. Por más de un siglo, esta red de alcantarillado sirvió a Londres, pero a finales del siglo XX mostró sus límites. Pensada para 2 millones, ahora enfrentaba problemas con casi 9 millones de habitantes. La urbanización reemplazó las áreas verdes con concreto, reduciendo el drenaje natural, porque el sistema transportaba tanto aguas residuales como pluviales. Las lluvias intensas sobrecargaban las tuberías, y los puntos de desbordamiento descargaban directamente en el Támesis. A principios de la década de 2000, estos desbordamientos combinados de alcantarillado ya vertían hasta 40 millones de toneladas de agua contaminada al año. La ecología del río sufrió, los remeros y navegantes se alejaron, y las autoridades exigieron medidas. Thames Water, la mayor empresa de agua del Reino Unido, enfrentó presión bajo las directivas europeas. Para lograr una solución duradera, el gobierno del Reino Unido y Thames Water crearon un nuevo proveedor de infraestructura a inicios del siglo XXI. De esta asociación surgió el túnel Thames Tideway, un ambicioso megaproyecto para proteger el río de Londres durante el próximo siglo. El túnel Thames Tideway destaca por su tamaño y ambición. Con 25 kilómetros de longitud desde Acton, en el oeste, hasta Abbey Mills, en el este de Londres, este túnel corre paralelo al Támesis bajo zonas históricas y densas de la ciudad. Su diámetro de 7.2 metros, suficiente para un autobús de 2 pisos, lo hace uno de los túneles de aguas residuales más grandes de Europa. La profundidad va de 30 metros al oeste a 70 metros al este, asegurando un gradiente hidráulico constante y evitando interrupciones en la superficie. El propósito del túnel es sencillo pero poderoso: interceptar las aguas residuales de los puntos de desbordamiento más contaminantes de la ciudad antes de que lleguen al Támesis. En total, 34 desbordamientos combinados de alcantarillado están conectados mediante pozos y túneles secundarios más pequeños. Cuando las lluvias intensas superan el sistema, el flujo se desvía al túnel Tideway en vez de ir al río. El túnel puede contener hasta 16 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a casi 600 piscinas olímpicas. Cuando la presión de la tormenta baja y hay capacidad de tratamiento, los flujos se bombean al este por el túnel Lee hasta Beckton, planta de tratamiento de aguas residuales, la instalación de tratamiento de aguas residuales más grande de Europa. Más allá de su función principal,
el túnel Thames Tideway también deja un legado visible en la ribera del río. Los cajones de obra usados en la construcción de pozos se convierten en nuevos espacios públicos. Lo más destacado es el malecón Bazalgette en Blackfriars, el primer nuevo malecón junto al río en 150 años. La construcción del túnel Thames Tideway fue un logro de la ingeniería civil similar al sistema de alcantarillado de Bazalgette del siglo XIX. El enorme proyecto se dividió en 3 secciones principales: oeste, central y este, cada una gestionada por un consorcio diferente. Para que varias tuneladoras pudieran trabajar al mismo tiempo, se bajaron las máquinas a pozos de lanzamiento de hasta 30 metros de ancho y 60 metros de profundidad. Una vez activadas, estas máquinas cortaron la formación de arcilla de Londres, así como capas de tiza y grava, instalando segmentos de concreto prefabricado para revestir el túnel. Mientras avanzaban, la precisión exigida era extraordinaria. Una desviación de solo unos cuantos centímetros podría causar un desalineamiento con las secciones posteriores. Los sistemas de monitoreo de asentamientos protegían edificios históricos y la red subterránea. La construcción incluyó más que solo excavar túneles en los 21 sitios de conexión. Se tuvieron que excavar pozos enormes, a menudo en zonas estrechas de la ribera o en ubicaciones dentro de la ciudad. El muelle Chambers en Bermondsey requirió uno de los cajones de obra más grandes del Londres moderno, construido en el mismo Támesis, para permitir una excavación segura por debajo del nivel del río sin inundaciones. La remoción de escombros fue un logro logístico. En vez de llenar Londres de camiones, se usaron bandas transportadoras y barcazas que aprovechaban las mareas. En el punto máximo, 150 barcazas por semana transportaban material río abajo, eliminando aproximadamente 600 viajes de camión diarios. Más del 98% de los 7 millones de toneladas de escombros excavados se transportaron así, y mucho se reutilizó para crear hábitats en los pantanos de Rainham. La excavación de túneles terminó en 2022, y luego se enfocaron en la puesta en marcha. Conectaron los sitios, probaron válvulas y desviaron flujos gradualmente. En 2024 se rompió el muro hacia el túnel Lee, y a principios de 2025, todo el sistema estaba en funcionamiento, capturando aguas residuales durante las tormentas como se había previsto. El recorrido financiero del túnel Tideway resultó ser tan complejo como su ingeniería. Las primeras estimaciones eran de 48.000 millones para la construcción y 14.000 millones para trabajos preparatorios, pero las interrupciones por COVID-19 sumaron cerca de 300 millones más. Los costos finales ahora se estiman entre 57 y 63.000 millones. El gobierno aprobó un modelo innovador y financió el proyecto directamente en vez de Thames Water para aportar una suma tan grande. Se creó una empresa de propósito especial, Bazalgette Tunnel Limited, operando como Tideway, como proveedor de infraestructura regulado, respaldada por inversionistas como Allianz y Dalmore Capital. Eliminó la financiación privada barata debido a un apoyo gubernamental para riesgos. Los clientes de Thomas Water aportan mediante un recargo anual de 20 a 30 libras en sus facturas, repartido durante décadas. La inauguración oficial del túnel tuvo lugar en mayo de 2025, con la asistencia del rey Carlos III. Conclusión adecuada tras casi 10 años de trabajo y un siglo y medio después del triunfo original de Bazalgette. Un megaproyecto así inevitablemente atrajo críticas. El aumento de costos fue un tema recurrente, con opositores señalando que la factura de 57 a 63.000 millones se trasladó a hogares que ya enfrentaban altos costos de servicios públicos. La remuneración ejecutiva alimentó la controversia cuando el director general de Tideway recibió un aumento de 600.000 en 2025, a pesar de los sobrecostos, lo que reforzó las preocupaciones sobre las ganancias frente al interés público. La ingeniería presentó desafíos. Excavar túneles bajo edificios históricos, el metro y zonas densas fue complejo, y la construcción afectó a comunidades ribereñas. El COVID-19 causó retrasos y problemas de seguridad. Activistas medioambientales cuestionaron si sistemas de drenaje más ecológicos a nivel de superficie podrían reemplazar el túnel, aunque los ingenieros argumentaron que la densidad de Londres hacía esencial un interceptor profundo. El debate puso de relieve una paradoja. Los megaproyectos son costosos y polémicos, pero a menudo son la única solución viable. Los beneficios del túnel Thames Tideway ya son claros. Su mayor impacto es ambiental.
pues captura el 95% de aguas residuales que antes llegaban al Támesis y reduce los desbordamientos a pocos días al año, incluso durante tormentas intensas. Las primeras operaciones demostraron que almacena cientos de miles de metros cúbicos en un solo evento de lluvia, flujos que antes devastaban la ecología del río. El agua más limpia beneficia a los peces, mejora la seguridad de remeros y navegantes, y reduce riesgos de salud pública, dando al Támesis la oportunidad de recuperarse como un río urbano saludable. El proyecto aporta beneficios cívicos y culturales. 7 sitios en la ribera se han transformado en espacios públicos, incluyendo la ventilación del malecón Baseljet. Columnas con poesía destacan cómo la infraestructura puede enriquecer la cultura económicamente. Ha creado miles de empleos y aprendizajes, mientras que el transporte de desechos en barcazas ha reducido las emisiones y creado nuevos hábitats. Lo más importante es que el túnel fortalece la resiliencia de Londres contra tormentas provocadas por el cambio climático. El túnel Thames Tideway representa el compromiso de Londres de proteger su río e invertir en infraestructura para las futuras generaciones. Está diseñado para durar más de un siglo, protegiendo a los londinenses de la contaminación y resguardando el Támesis como el rasgo natural más emblemático de la ciudad. Aunque costoso y polémico, la alternativa de permitir que millones de toneladas de aguas residuales ingresaran al río cada año era insostenible. Al completar el túnel, Londres ha preparado su sistema de aguas residuales para el futuro, ha restaurado la salud del río y ha creado nuevos espacios públicos que perdurarán mucho más allá de las molestias causadas por la construcción. A futuro, el túnel necesitará mantenimiento y podría mejorarse con drenaje superficial sostenible. El cambio climático puede desafiar su capacidad, pero sigue brindando resiliencia vital. En última instancia, el superalcantarillado encarna la paradoja de los megaproyectos, costosos y complejos, pero transformadores cuando se hacen realidad. ¿Qué opinas sobre este megaproyecto? Deja tu respuesta en la sección de comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.